El 1 de septiembre de 1939 es un día que quedó marcado en todos los libros de historia. En esa fecha, Alemania invadió Polonia, causando que Francia e Inglaterra le declararan la guerra al invasor de inmediato. Era el puntapié inicial para el conflicto armado más grande de la historia, y los tratados bilaterales apuntaban a que las potencias europeas debían actuar lo más rápido posible para colaborar con Polonia. Pero pasaron los días y el ejército aliado brilló por su ausencia. Fue el comienzo de 8 largos meses de pasividad que pasaron a conocerse como Guerra de Broma y que le permitieron a Hitler tomar la iniciativa luego de dar su primer golpe maestro. En este nuevo video de Historia Militar vamos a analizar cómo fue ese periodo y cuáles fueron las principales acciones de las potencias europeas. Acompáñanos para descubrir todo al respecto. La Guerra de Broma fue una fase al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo marcada por las escasas operaciones militares en el frente occidental en los meses que siguieron a la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Si bien las principales potencias europeas le habían declarado la guerra al Tercer Reich, ninguno de los bandos se aventuró a lanzar ataques a gran escala y solo se produjeron algunas batallas terrestres sin consecuencias. Era como si ninguno quisiese aceptar que el conflicto a gran escala era inminente e inevitable. El 7 de septiembre de 1939, a casi una semana de la avanzada alemana sobre Polonia, el ejército francés avanzó unos 8 kilómetros en territorio alemán. Ocuparon una veintena de aldeas, pero 10 días más tarde se retiraron al toparse con las defensas enemigas. Y no pienses que se trataba de un ejército nazi poderoso, era apenas una fracción de su fuerza. Mientras la gran mayoría de las tropas alemanas se dedicaban a combatir en Polonia, una pequeña porción del ejército alemán defendía la línea Sigfrido en la frontera francesa. Del otro lado, tras la línea Maginot, las tropas franco-británicas se mantenían en sus posiciones, esperando y vigilando, pero evitando entrar en contacto con el enemigo. Por si te lo estás preguntando, la línea Maginot era una muralla fortificada con defensas que construyó Francia a lo largo de su frontera con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La muralla comprendía 108 fuertes principales a 15 kilómetros de separación entre sí, además de una gran cantidad de fortines. La línea Sigfrido era la respuesta alemana, con 18.000 búnkeres construidos a lo largo de 630 kilómetros. Fue construida entre 1938 y 1940 y atravesaba la frontera de varios países. Así, durante 8 largos meses prevaleció una calma inquietante en el frente occidental. Por ejemplo, el único ataque de la Real Fuerza Aérea llegó en la forma de folletos de propaganda antinazi que se lanzaron sobre Alemania. Esa guerra de confeti, como fue conocida en los medios, no sirvió para mucho. Proporcionó a los aviadores británicos información respecto a las condiciones de vuelo nocturno sobre Alemania, pero también permitió a los alemanes detectar sus puntos vulnerables y mejorar sus defensas. El pueblo alemán no prestó demasiada atención a esos panfletos. Era demasiado inocente pensar que unos papeles podrían contrarrestar años de propagandas y adoctrinamiento político. En palabras del mariscal de la Real Fuerza Aérea Arthur Bomber Harris, el mayor efecto de esos bombardeos falsos fue el de cubrir las necesidades de papel higiénico del continente durante toda la guerra. Si bien Francia y Gran Bretaña habían declarado la guerra a Alemania, ninguno de los dos tenía intención de dar el primer paso. De acuerdo a su doctrina, era mejor si Alemania tomaba la iniciativa. Es por eso que durante los meses de la Guerra de Broma se prepararon para recibir un ataque, no para lanzarlo. Durante esos 8 meses evacuaron a los niños de las ciudades fronterizas, repartieron máscaras de gas entre la población, llevaron a cabo simulacros de ataques aéreos y fortalecieron las defensas. Los toques de queda en Inglaterra incluyen la prohibición de cualquier tipo de iluminación para evitar ser detectados por los bombarderos del Tercer Reich. De acuerdo con los historiadores más irónicos, estos apagones causaron más bajas en las ciudades por atropellos y accidentes de tráfico que la propia guerra. La actitud cautelosa de los gobiernos aliados en parte reflejaba los miedos de la población. Ni los británicos ni los franceses querían verse inmersos en otra guerra mundial como la de 1914. Los desastres y cientos de miles de muertos de aquel conflicto aún estaban frescos en la memoria de ambos pueblos. Ten en cuenta que habían pasado poco más de 20 años y el desastre aún no había sanado del todo. Ese estado de ánimo se tradujo en una preocupante falta inicial de alistamientos voluntarios, a diferencia de lo ocurrido en la anterior guerra.
La tibieza y la falta de respuestas puso en jaque a los dos jefes de gobierno, Neville Chamberlain y Édouard Daladier, quienes confiaban en que era posible apaciguar a Hitler durante los primeros días de la guerra. Al cabo de un año, ninguno de los dos seguía en el gobierno. Mientras Francia cavaba trincheras en la línea Maginot y Gran Bretaña apelaba a la oscuridad de sus ciudades como principal estrategia, Alemania concretaba su primer golpe maestro, la anexión de Polonia. No solo era una invasión, era una demostración de poder para el mundo, pero aún más importante para los propios alemanes que vieron materializadas las promesas de Hitler. El 16 de septiembre, las tropas alemanas cercaron Varsovia por completo. Al día siguiente, el ejército de la Unión Soviética, que había firmado un pacto secreto de no agresión con Alemania, cruzó la frontera oriental. Finalmente, el 6 de octubre de 1939, Polonia Occidental pasaba a formar parte del nuevo imperio nazi. En 1946, el general alemán Alfred Jodl explicó durante los juicios de Nuremberg cómo fue percibida en Alemania esa falta de reacción por parte de las potencias europeas. Si en 1939 no nos hundimos, fue gracias a que durante la campaña de Polonia, las más de 100 divisiones francesas y británicas del frente occidental se mantuvieron completamente inactivas frente a las 23 divisiones alemanas. Por supuesto, las palabras de Jodl en parte buscaban molestar, pero hay algo de verdad en que darle al Tercer Reich el beneficio de la iniciativa fue un error estratégico de parte de Francia e Inglaterra. Muchos historiadores se han preguntado qué habría ocurrido si los aliados hubieran atacado a Alemania en septiembre de 1939, sin permitir que Hitler anexara a Polonia. ¿Habrían sorprendido al Führer, quien ni siquiera esperaba que le declararan la guerra? Algunos afirman que una postura más confrontativa de parte de Francia podría haber forzado al Reich a retirarse de Polonia y a negociar la paz de inmediato, frenando así sus ambiciones expansionistas desde el inicio. También es posible que ni Francia ni Inglaterra estuviesen listas para emprender un ataque, y que una derrota en una etapa tan temprana de la guerra hubiese envalentonado aún más a su enemigo. En definitiva, ni el ejército ni el pueblo de los países aliados estaba listo para lo que vendría. Nadie en el planeta imaginaba la clase de horrores a los que se enfrentarían los años siguientes. Más allá de especulaciones, lo cierto es que Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia. A partir de ese momento, el curso de la guerra estuvo en manos del líder nazi. Concluida la invasión a Polonia, los planes bélicos de Hitler continuaron. El 9 de abril lanzó un ataque contra Dinamarca y Noruega. La primera no ofreció resistencia, la segunda sí. En esta oportunidad, británicos y franceses desembarcaron en Noruega para intentar frenar la invasión alemana. Finalmente, en mayo de 1940, 8 meses después de iniciada la contienda, alemanes y aliados se enfrentaron cara a cara. Ya no era tiempo de bromas. La guerra se transformó en algo real, trágico y brutal. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir descubriendo eventos que marcaron la historia, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por ahora nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.